Bueno, muy buenos días para todos. Espero que hoy tengamos todos un día de edificación en el Señor, siendo hoy un día un poco sensible para muchos, ¿no? Y habiendo una situación a nivel nacional importante. ¿Qué más importante que de una u otra forma saber que el Señor es el que nos está animando y llevando a sus pies, ¿cierto? Y que podamos pues el día de hoy estar instruidos en su palabra. Entonces, por favor, acompáñenme en una oración para poder arrancar el día de hoy. Bueno, Padre amado, gracias Señor, gracias por el privilegio y la bendición de poder estar hoy sirviendo, Señor, y también de poder estar, por supuesto, Señor, escuchando tu palabra, Señor. Que seas tú el que nos esté llevando cada vez a tus pies, Padre. Que seas tú, Padre Santo, el que nos esté instruyendo y nos estés llevando a tu palabra, Señor. Gracias por tu mensaje, Señor, y que seas tú, Señor, el que esté direccionándolo y no yo, Señor. En Cristo Jesús. Amén. Bueno, como pueden ver en pantalla, la enseñanza hoy va a ser sobre la parábola del trigo y la cizaña. Se sigue con la serie que se está ahora dando, que es Aterrizando, y para esto pues acompáñenme al libro de Mateo, versículos 24 y 30 del capítulo 13. Capítulo 13, versículos 24 y 30, y ahí mismo vamos a mirar del 36 al 43, ¿listo? Del libro de Mateo. Entonces, vamos a ir y como pueden ver en la pantalla, se logra ver allí a alguien que está sembrando o está allí con estas plantas y no se sabe cuál es el trigo ni la cizaña, desde ahí, ¿cierto? Y es lo que vamos a mirar más adelante en la misma escritura, cómo el Señor nos anima y nos va a instruir en esto. Entonces, entremos en el contexto, en las características de la parábola del día de hoy, ¿listo? Entonces, primero, es una parábola del reino, es una parábola del reino. Y si hablamos de parábola del reino, teniendo el contexto en que el domingo pasado se compartía que era una parábola, que es una forma de mostrar una historia con un fin que es celestial. Eso es una parábola, ¿sí? El Señor el Señor Jesús mostraba ejemplos específicos de historias que podían ser verdaderas o no verdaderas, con el propósito de llevar un mensaje eterno, un mensaje espiritual, ¿sí? Y es lo que vamos a mirar. Ahora, se está mirando que el primero es parábola del reino. ¿Del reino de quién? Del reino de Dios. ¿Listo? Y eso es bien importante. ¿Por qué del reino? Y en los que están a esa parte de allá, si giran hacia allá, miran allá en uno de los puntos que dice valores, el número 2, me gusta mucho lo que dice el número 2 de allá, que es una iglesia enfocada en el reino, allá, en ese puntico allá de la parte blanca de allá, en los valores. El 2 dice que es una iglesia enfocada en el reino. ¿En el reino de quién? En el reino de Dios. ¿Sí? Y es bien importante que sea del reino, porque hoy se está eligiendo un gobernante para Colombia, pero nosotros ya tenemos rey, ¿sí? Que es Dios mismo. Segundo, esta parábola no es sinóptica, La anterior sí era sinóptica porque estaba en varios evangelios, menos en Juan, ¿cierto? Pero la de hoy no está en ningún otro evangelio, solamente está en estas citas que vamos a mirar el día de hoy. Por lo tanto, esta no es sinóptica. Las anteriores sí estaban en Lucas, en Marcos, en Mateo, menos en Juan, la parábola del sembrador. Esta no. ¿Listo? Punto número 3 de las características de esta parábola. Es una de las pocas en donde Jesús da la explicación. La parábola del sembrador Jesús también la explicó. La parábola de la cizaña, del trigo y la cizaña, Jesús también la explica. Y esto es algo muy hermoso. ¿Por qué? Porque Jesús no le deja a uno cabos sueltos. No nos da pie para dejar cabos sueltos,
¿sí? Sino que específicamente hoy lo que vamos a mirar es sola escritura, ¿sí? Porque el Señor mismo la explicó, Jesús mismo explicó esta parábola y el sentido del por qué decía las cosas que decía. Punto número 4. Es muy curioso que esta parábola, su significado haya sido en varias ocasiones malinterpretado. Y es bien interesante, una de las parábolas que Jesús explica es una de las que más es malinterpretada, porque se saca de contexto, del contexto que Jesús dio, ¿sí? Y es lo que vamos a tratar hoy de poder, no sacarla de contexto, sino más bien de mirar cómo el Señor nos ha dado ese contexto para que lo podamos entender. ¿Y qué quiso decir Jesús con todas estas cosas? Listo. El siguiente punto. Déjenme mirar a ver dónde vamos malinterpretado. Sí, siguiente. Acá. Listo. Se repite o se hace énfasis en el trigo 6 veces. Yo estoy tomando Reina Valera del 2015. Igualmente en las traducciones que ustedes tengan, miremos que se repite mucho la palabra trigo y la palabra cizaña. Trigo y cizaña, trigo y cizaña. Y vamos a mirar por qué se repite tanto y cuál es la importancia de ese trigo y de esa cizaña. ¿Listo? Bueno, también miramos que hay una importancia bien grande aquí también y es con el tema de la siega, del cosechar, ¿sí? Y vamos a ver cuál es el resultado de la cosecha. ¿Cuál es el resultado de la cosecha? En la parábola del sembrador se hablaba del fruto, de quienes daban fruto y todas estas cosas, ¿cierto? O sea, es bien importante el tema de la cosecha, de la siega. Ayer hablábamos con los jóvenes y decíamos, ¿queremos fruto? Claro, uno se quiere comer el fruto. Sí, pero es que para que llegue el fruto a mi mano tuvo que haber sido sembrado, haber sido abonado, haber sido deshierbado, haber sido otra vez abonado, cuidado, fumigado, después se cosecha, después se embala, después se empaca, se transporta, se lleva, se vende, se compra y así se come. Entonces, disfrutar del fruto no es como plum, he disfrutado del fruto. Y vamos a mirar ahorita el resultado de esa cosecha. Y por último, el oír. La parábola del sembrador y esta parábola dice que el que tenga oídos, que oiga, ¿cierto? Y es muy interesante esa palabra oír, porque ese oyen, en el original, oyen, que está en el Strong hay el número, y en la pronunciación no es bueno mi griego, okouo, es entender. Entender, o sea, oír no es solamente estar ahí escuchando y ¿qué digo? ¿Qué se digo? ¿Sí? Eso pasa muchas veces en los colegios, los estudiantes están cuerpo presente, alma ausente, ¿sí? Pero la idea es entender, es escuchar y aparte de eso, dice obedecer. O sea, el oír en el original tiene que ver con dos verbos, aparte del mismo intrínseco que dice oír, sino con entender y con obedecer. Y no es obedecer ni entender lo que yo estoy diciendo, sino es la intención que Dios está dándonos a través de la Escritura. Eso es lo importante y es eso lo que uno debe obedecer, lo que el Señor nos dice. ¿Listo? Bueno. Teniendo en cuenta ese contexto, así grosso modo, vamos a irnos con la parábola. Entonces, por favor, vayamos a Mateo 13, versículos del 24 al 30. Mateo 13, versículos del 24 al 30. Y hoy vamos a hacer un poco algo inusual, y es, le voy a pedir por favor a Alex que me ayude con la lectura de esta cita, de Mateo 13 del 24 al 30. Con eso vamos a escucharlo todos y después empezamos a mirar cada uno de sus componentes. La palabra dice, Jesús les contó otra parábola. El reino de los cielos es como un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras todos dormían, llegó su enemigo y sembró mala hierba entre el trigo y se fue. Cuando brotó el trigo y se formó la espiga, apareció también la mala hierba. Los siervos fueron al dueño y le dijeron,
Señor, ¿no sembró usted semilla buena en su campo? Entonces, ¿de dónde salió la mala hierba? Esto es obra de un enemigo, les respondió. Le preguntaron los siervos, ¿quiere usted que vayamos a arrancarla? No, les contestó, no sea que al arrancar la mala hierba, arranquen con ella el trigo. Dejen que crezcan juntos hasta la cosecha. Entonces les diré a los segadores, recojan primero la mala hierba y átenla en manojos para quemarla. Después recojan el trigo y guárdenlo en mi granero. Muchas gracias. Y miremos que está muy bonita la historia, si uno se pone a imaginársela, se puede uno imaginar cada uno de los personajes, como el escenario, quienes estaban allí. Y sí podríamos nosotros identificar algunas cosas, ¿cierto? ¿Quiénes son los personajes de la parábola del sembrador? ¿Quiénes? El sembrador, los siervos, el enemigo. ¿Qué más hay ahí? El trigo, ¿cierto? El trigo, ¿y qué más? Y la cizaña. Y cuando por allí escucho semilla, esas dos son semillas. ¿Sí? Vamos a mirar más adelante qué significa cada semilla, ¿sí? Y no la vamos a mirar por inferir, sino por la explicación misma de Jesús, ¿vale? Entonces, ahora, miren cómo comienza esto. Yo voy a nuevamente, tengo la Reina Valera del 2015, entonces no se asusten si hay otras palabras que no aparecen en su Biblia. Pero dice lo siguiente, les presentó otra parábola. Y me encanta esto que dice de otra parábola. ¿Saben de qué parábola acababan de hablar? De la del sembrador. Entonces está la parábola del sembrador, Jesús la explica y después viene esta. Y eso es muy chévere. O sea, el Señor está explicando una tras otra. Y Él mismo está dando a entender qué significa cada parábola. Con un brinquito, que lo vamos a mirar ahorita, que es del 36 al 42. Listo. Entonces, el reino de los cielos, diciendo, el reino de los cielos. La importancia del reino de los cielos es el primer punto. La importancia del reino de los cielos. Y ese reino de los cielos, en el original otra vez, ¿sí? Significa que es Ouranos, que es un reino celestial, que es del cielo, ¿sí? Y es muy interesante ver eso porque dice ahí como la morada de Dios, como la vivienda de Dios. Imagínense cómo es la morada de Dios. ¿Sucia? ¿Desordenada? O más bien cómo es Dios. Santo, puro, perfecto, así va a ser allá. Así es la morada de Dios. Más bien, para hablar en un estado, no va a ser allá, sino ya es. La morada de Dios ya es. Muy bien. Ese reino de los cielos es bien importante porque allí hay implicación de felicidad, poder y eternidad. Así es el reino de los cielos. Y ya tiene rey. ¿Quién quiere participar y quién quisiera entrar en el reino de los cielos? ¿Cierto? Esa es una de las cosas que nos podríamos nosotros preguntar. Y específicamente, yo quiero estar en el reino de los cielos. Porque la realidad es esta. Independientemente de quién quede hoy, o a la segunda vuelta de quién quede como presidente, sabemos que va a fallar, ¿sí o no? ¿En qué? No sabemos, pero de qué va a fallar, va a fallar. En cambio, el reino de los cielos, el rey, ¿va a fallar? No. ¿Sí ven lo bonito de poder coger algo en la práctica y decir, hoy vamos a elegir a alguien, pero la realidad es que el rey ya está electo? Y ese rey gobierna sobre los presidentes. Eso es muy hermoso verlo. Listo. Ahora, ¿cómo es el reino de los cielos? Este reino es presente y futuro.
El reino ya está y va a estar. ¿Sí? Cristo es el rey del reino. Cristo es el rey del reino. Y eso nos debe animar muchísimo, porque a Cristo no le van a pasar por debajo de la mesa dinero para decir sí, le apruebo el proyecto. Cristo no es así. Ahora, punto 3. Los que pertenecen al reino de los cielos han entregado su vida a Cristo. O sea, ya no viven ellos, sino viven para el Rey. Ya no viven ellos, sino viven para el Rey. Y aquí se me acaba de venir una imagen de algo que creo que la gran mayoría de personas que están escuchando esta vez el mensaje pueden saber que existe y cómo es. ¿Ustedes han visto cuentos de los hermanos Grimm? ¿Sí? ¿Ustedes han visto el cuento del gato con botas de cuento de los hermanos Grimm? Ese cuento específico. ¿Se acuerdan que el que gobernaba ese reino, que era grande y vasto, era un hechicero malo? Malo. Que finalmente el gato lo termina retando a que se vuelva ratón y se lo come. Miremos que, pensando en ese cuento, cuando ellos iban por el carruaje, por los trigales, que habían unos trigales grandísimos, y decían, ¿de quiénes son estos trigales? Ellos decían que era del hechicero, del rey, y que ellos le servían a él. Pongo ese ejemplo porque en realidad al día de hoy nosotros no tenemos esa estructura de decir nosotros le servimos al presidente, ¿sí? Pero ese sí era así. Ellos le servían al rey y ellos eran del rey y los trigales eran del rey y los terrenos eran del rey. Pues si tomamos eso y lo ponemos ahora en el aspecto en el que estamos hablando, si nosotros pertenecemos y queremos pertenecer al reino de los cielos, ya no vamos a vivir nosotros para nosotros, sino vamos a vivir para el Rey de los cielos. O sea que nosotros somos propiedad de Él, o sea que nuestras propiedades son propiedad de Él, o sea que esto es propiedad de Él. Todo es propiedad de Él. Y como propiedad de Él debemos administrarlo bien, porque es de Él. Y ahí entra cada quien sabe cómo usa las cosas que el Rey le ha dado, si las usa bien o las usa mal. Y entrar en el reino significa entrar en la vida eterna. Entrar en ese reino significa entrar en la vida eterna. ¿Por qué? Porque ese reinado es eterno. ¿Queremos nosotros entrar en vida eterna? ¿O no? ¿Se han escuchado el dicho de todos quieren ir al cielo, pero nadie quiere morirse? Y es un poco irónico, ¿no? Sí, yo quiero ir al cielo, pero para ir al cielo tengo que morir. Venga, no, ya no. Esa partecita de morir como que no. Pero la realidad es que si yo quiero ir al cielo, pues obviamente tendrá que quedarse mi cuerpo acá y tendrá que ser comido. Pero yo iré al reino del Rey que está en los cielos. ¿Listo? Listo. Seguimos. Punto número 2. Punto número 2. El tiempo manifestará la naturaleza de la semilla. Eso que hablaban hace un momentico, de la semilla. ¿Sí? Porque la parábola dice, es semejante a un hombre que sembró buena semilla. ¿Cuál fue la semilla que sembró el hombre? ¿Y era buena o era mala? Buena. Como el dueño de la semilla, que también es bueno o malo. Bueno, ¿cierto? Por supuesto, ya estamos infiriendo quién es el sembrador, ¿no? Y sabemos que es Jesús, y más adelante vamos a verlo específicamente que es así. Pero ese sembrador es bueno, que es Jesús, y su semilla es buena o mala. Buena, porque todo lo que hace Dios es bueno. Inclusive cuando hizo lo que hizo en Génesis, como decía que era bueno en gran manera. ¿Sí se acuerdan en Génesis?
Cuando el Señor Dios dice, y fue bueno, y no dijo no más bueno, en gran manera, o sea, redundantemente bueno. ¿Listo? Muy bien. Entonces, miremos ahora el paralelo que hay ahí. Espero que lo puedan ver porque hay un poquito de letra pequeña, pero cuando ese dice buena semilla, es excelente semilla. Ese excelente en el original es kalos, que es propiamente hermoso, que es literalmente o moralmente, es valioso o virtuoso. Estamos hablando de la buena semilla, valioso o virtuoso. Recto, honradamente honroso, mejor, bueno. Y cuando hablamos de semilla, es el esperma. Ese esperma, que por definición es linaje o descendencia, es una semilla, es una simiente. ¿Sí? Entonces podemos mirar que estamos hablando de esperma, kalos. Una esperma que es una descendencia, un linaje, una semilla, una simiente, y el kalos, ese kalos que es literalmente, moralmente, honradamente, honroso, mejor, bueno, bien, es bueno. ¿Listo? Es lo que estamos mirando del original, de cómo es esa buena semilla. Ahora, veamos, buena semilla en su campo. Él sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña. La cizaña. ¿Sí? ¿Quién la sembró? El enemigo. ¿Y quién es el enemigo? Satanás. Listo, hasta ahí vamos todos bien, ¿cierto? Entonces, ¿cómo es la semilla de Satanás? Mala. ¿Kalos? No es kalos, no es buena. ¿Es semilla? Sí es semilla. Y vamos a mirar, que miremos ahí como lo podemos ver, la pronunciación es cisanion, de la cizaña, cisanion, en el original del griego. Y es grano falso. Tenaz, ¿no? Grano falso. O sea que hay grano verdadero, sí, el que se acabó de sembrar el dueño del campo. ¿Y hay grano falso? Sí, el que sembró el enemigo, que es Satanás. ¿Y es falso? Sí es falso. ¿Y cómo se identifica? Porque si uno mira la semilla, el trigo y la cizaña, no se logra identificar muy bien en primera instancia. Y es lo que va a decir también la escritura más adelante. Entre el trigo, eso fue lo que sembró la cizaña entre el trigo y se fue. Cuando brotó la hierba y produjo fruto, entonces ahí es en donde se manifiesta, el tiempo se manifiesta en la naturaleza de la semilla, ¿cierto? Se ve que es trigo o es cizaña. Se identifica no tan fácil, pero se logra ver. Para los que son sembradores logran identificar cuál es el trigo y la cizaña. Versículo 26, la parte B. Entonces apareció también la cizaña junto con el trigo. Y se acercaron los siervos al dueño del campo y le preguntaron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Ellos no se dieron cuenta. ¿Por qué no se dieron cuenta? Porque estaban dormidos. Estaban dormidos los siervos. Vamos a mirar más adelante quiénes eran los siervos. ¿Listo? Entonces miren que es bien importante. Ellos estaban dormidos, no se dieron cuenta y le preguntan al dueño: ¿de dónde pues tiene cizaña? Y él les dijo, él sí estaba pendiente. Él les dijo, él sí sabía qué había pasado. Un hombre enemigo ha hecho esto. Los siervos le dijeron entonces: ¿quieres que vayamos y la recojamos? ¿Qué le dice el dueño? Que no. Y entonces entra el punto número 3, que Dios es paciente. Dios es paciente. Dios es paciente. ¿Y cómo se muestra la paciencia de Dios? Versículo 29. Pero él le dijo: no sea que al recoger la cizaña arranquen con ella el trigo.
¿No les parece a ustedes que es un dueño muy bueno? Un dueño muy misericordioso, un dueño amoroso para con esa semilla, que Él no quiere arrancar buena semilla. Él no quiere que sea desperdiciada la buena semilla que Él sembró. Él no quiere que eso pase. Y Él prefiere que crezca al lado de la buena semilla la cizaña. Él quiere que eso pase. Y hasta ahí uno diría, no, como que no es tan justo, pero es que termina en justicia, porque vamos a mirar cómo Él la ciega y qué le pasa a la cizaña y qué le pasa al trigo. Y ahí es donde uno dice, Dios es justo. Y si vemos que Dios va en el full pack, en el paquete completico al mismo tiempo, Él es bueno, misericordioso, amoroso, pero también es justo. Y vamos a mirar que justamente termina esta parábola con su justicia, porque Él no puede dejar de ser justo. Dejen crecer a ambos hasta la siega. ¿Hasta cuándo? La siega. O sea que sí va a haber un límite. Hasta ahí fue. Y ahí de que llegó y algo va a pasar. Punto número 4. Resultados de la siega. Resultados de la siega. Entonces, el versículo 30 dice, la parte B, porque el 30 dice, dejen crecer a ambos hasta la siega. Cuando llegue el tiempo de la siega, ¿quién es ese yo? El dueño. ¿Y quién es el dueño? El Señor. Él es el que va a mandar. Él. ¿Sí? Yo le diré a los segadores, recojan primero la cizaña y átenla en manojos. ¿Para qué? Para quemarla. Para quemarla. Pero reúnan el trigo en mi granero. ¿En el granero de quién? Es del dueño, del Señor, no es de los siervos, es del dueño. Él va a recoger, dice, pero reúnan el trigo en mi granero, y ahí queda, en mi granero. Versículo 30, ¿cierto? Listo. ¿Ese granero bueno o malo? Bueno, ¿cierto? Muy bien. Personajes, entonces sabemos que el sembrador es el dueño de todo. La buena semilla, la mala semilla, los servidores y el enemigo, que es Satanás. Ahora, para ir no tan lejos, vamos a mirar ahora, peguemos el brinquito al 36. 36. Porque la parábola de la cizaña es explicada por Jesús. Yo no voy a explicar mucha cosa aparte de lo que Jesús hizo, porque es mucho mejor lo que Jesús explicó que lo que yo voy a decir. ¿Sí? Y quiero que lo tengamos en cuenta. Pero mire lo que dice. Jesús, entonces, una vez despedida la multitud, volvió a casa y sus discípulos se acercaron a él diciendo, explícanos la parábola de la cizaña del campo. Y él respondiendo les dijo. Entonces, ¿qué tienen los discípulos? No entienden, no la entienden, pero miren que tienen el hambre y dicen, Jesús, explícanos porque no la entendimos. Jesús les explica. Y el versículo 37 dice, y respondiendo él dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. Es el Hijo del Hombre. Y ese Hijo del Hombre es Jesús. Se identifica a sí mismo él como el sembrador. Miren, me encanta mucho que la vez pasada en la parábola del sembrador, Alex explicaba que el sembrador era Jesús, en uno, pero en los otros no es Jesús, nos estaba animando a que nosotros fuéramos los sembradores. En este caso, no nos está diciendo a nosotros que somos los dueños del campo, no, es solo Jesús, solamente Jesús es el Hijo del Hombre acá. Y esa palabra del Hijo del Hombre tiene un contexto muy específico, que casi el 99% del Hijo del Hombre es Jesús. Solamente una vez no es el Hijo del Hombre Jesús, y está por allá en Salmos cuando dice, ¿y qué es el Hijo del Hombre para que lo visites? Ya, ahí no es Jesús, porque está diciendo del humano, ¿sí? Pero miremos que habiendo sembrado él mismo, él se encargó y está sembrando en este momento también, por medio de sus siervos. Es lo que hace Jesús. Versículo 38. ¿El campo qué es?
El mundo, el campo es el mundo. Y es muy bonito mirar eso. A veces la gente dice, la parábola del trigo y la cizaña es para la iglesia. Pilas que aquí hay cizaña. Y se encapsula diciendo que es que la cizaña solamente está en la iglesia. La realidad no es esa. La realidad es que el campo es el mundo. Por supuesto, dentro del mundo está la iglesia. Pero no está encapsulada para la iglesia, sino es para el mundo. En el mundo es el campo. O sea, en el campo, en el mundo hay cizaña y hay trigo. Es en el mundo, en la iglesia también. Pero la iglesia hace parte de, no es solamente la iglesia. ¿Vale? Por eso es que se malinterpreta muchas veces y dice, iglesia, pilas con la cizaña. No, sí, es verdad, aquí puede haber cizaña, y como puede que no haya, ¿quién sabe? El dueño del campo. El dueño del campo es el que sabe. Y nosotros, como siervos, no debemos decir, con este cizaña, venga, lo arrancamos. Porque, ¿quién lo ha mandado? Nadie. Nadie lo ha mandado a usted a arrancar cizaña. Nadie. Lo que sí ha mandado el dueño del campo es, déjela crecer. Déjela crecer. Eso es bien importante. Versículo 13. Perdón, espérenme, ya les digo de qué. Sí, estamos en el 38. Solo estoy mirando acá que me perdí con un versículo que tengo acá. Una cita adjunta. Ok, listo. Punto número 5. Entonces aquí entramos. ¿Quién es tu papá? ¿Quién es tu papá? Y esta parte es bien interesante y bien importante. Porque si uno se pone a escuchar esa pregunta que se escucha un poco tosca, ¿sí? Y uno la pone en un contexto general, si hablamos de fútbol, ¿y quién es tu papá? Entonces uno dice, no, es que Millos es tu papá, o Nacional es tu papá, o América es tu papá. Eso pasa en un contexto de fútbol, ¿sí? Y si hablamos ahorita de lo que está pasando el día de hoy, no hablemos ni de quién es papá de quién, ¿sí? Pero la realidad de quién es tu papá es que la buena semilla son los hijos del reino. La buena semilla son los hijos del reino. Y la cizaña son los hijos del maligno. ¿Sí? Entonces hay aquí algo. O hay hijos del reino o hay hijos del maligno. No hay más. Es lo que dice la parábola. Y fue lo que dijo Jesús. ¿Sí? O somos hijos del reino o no somos hijos del reino, y a causa de no ser hijos del reino somos hijos del maligno. ¿Sí? Y aquí me cae algo me cae algo muy personal, y es que yo cuando estaba en el colegio era una joyita, yo era terrible. Y tenía un profesor que me dictaba informática, se llamaba Indalecio, y él me decía, mi apellido es Niño de Dios, ¿sí? Y él me decía niño del diablo. Uy, a mí no había cosa que me empeorara, o sea, si yo estaba portándome mal y me dijera así, eso era del acabose. Eso era el acabose. Pero la realidad es esa. La realidad es esa. O que yo me porto como un hijo de Dios o como un hijo del diablo, pero no hay hijo de la mitad. Si no hay mitad. ¿Sí? No hay mitad, hablando de hijos. Y si hablamos de temperaturas, nosotros ya sabemos qué pasa con el tibio. Ya sabemos. ¿Sí? Para los que no saben, el tibio es escupido. ¿Listo? Bueno, pero en ese hijos de Dios, y ahorita otra vez vuelvo y retomo mi ejemplo del que estoy hablando, en Juan 1, 12 al 13, dice lo siguiente: pero a todos los que le recibieron les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Y entonces retomo el ejemplo que decía el profesor, que yo era hijo del diablo. ¿Y saben qué es lo peor? Que sí era así. Porque si yo no recibo a Dios, no tengo el derecho de ser hijo de Dios. Si yo no lo recibo a Él, voy a ser hijo del diablo. Así tenga el apellido de Niño de Dios y todo lo que quiera. Pero si yo no recibo a Dios, yo no voy a ser un hijo de Dios.
Es decir, a los que creen en su nombre, que no nacieron de sangre, ni de voluntad de carne, ni de la voluntad del hombre, sino de Dios. No olvidemos, no olvidando que éramos hijos de ira en otro tiempo. ¿No era así? ¿No éramos todos hijos de ira en otro tiempo? O sea que hoy, si yo me encuentro al profesor, le puedo decir, yo era hijo del diablo. Ya no, pero ahorita ya soy, ahora sí, ni hijo de Dios. Pero en ese tiempo no, y le puedo hallar la razón al profesor, por lo que dice la Biblia, no por lo que él decía, ni con la intención que él la decía, porque no era la intención que él tenía algo espiritual, sino mi comportamiento. ¿Por qué digo esto? Porque miren, a la realidad nosotros a veces nos volvemos jueces y decimos, sí, yo soy hijo de Dios, y ese no. ¿Y quién te ha mandado a ti decirle a él que no es hijo de Dios? ¿Quién? Nadie. Ni siquiera lo está haciendo el dueño de los hijos. No lo está haciendo él. ¿Y yo quién soy yo para decirle? O sea, yo puedo tener a un futuro hermano ahí diciéndole que es hijo del diablo y no sé. ¿Sí? Y yo puedo ser más bien piedra de tropiezo para que él haga lo que está allá en Juan 1, 12 y 13, que es recibir a Dios. Yo puedo ser una piedra de tropiezo. Entonces tengo que mirar muy bien lo que está pasando allí, porque en otro tiempo todos nosotros vivimos entre ellos en las pasiones de nuestra carne, ¿o no? Sino de Dios, de nuestra carne, haciendo la voluntad de ¿quién? Pues de la carne y de nosotros, ¿sí? Y de la mente, y por naturaleza éramos hijos de ¿quién? De ira, no éramos hijos de alegría, éramos hijos de ira, como los demás. Y esto lo digo es no para juzgar a nadie sabiendo de dónde veníamos nosotros. No debemos juzgar nosotros a nadie sabiendo nosotros de dónde venimos. Que no nos pase, porque hay gente que conoce nuestro pasado o no. Sí, nosotros pudimos haber cambiado, pero nuestro pasado no es borrado. Hay memoria de él. ¿Sí? Que ya somos nuevas criaturas y las cosas nuevas, ya ahora somos todos cosas nuevas, criatura nueva, pero el pasado no queda borrado, ¿sí? Lo que va a quedar borrado es el tema de nuestros pecados, pero a la realidad la gente sabe quiénes éramos nosotros y de dónde venimos, y quiénes éramos antes. ¿Quiénes éramos antes hace 10 años, 5 años, 3 años? Los años en donde tú ya le entregaste y recibiste lo que Dios dio allá en Juan 1, 12, 13. Ahora, miren que nosotros somos bienaventurados. Mateo 5:9 nos describe lo siguiente: bienaventurados los que procuran la paz, pues ellos serán llamados hijos de Dios. ¿Nosotros procuramos la paz o procuramos la guerra? Porque si procuramos la guerra vamos contra naturaleza nueva que somos. Y no estamos animando a la paz, sino a la guerra. Entonces, el de la guerra, ¿quién es? Bueno, entonces toca mirar a ver de cómo nos estamos comportando, ¿sí? Listo, pasemos ahora a los hijos del diablo. Hijos del diablo. Se me va la cita. Ustedes son de su padre el diablo, cuyos deseos quieren cumplir. No me acuerdo qué libro es. ¿A quién le gustaría ayudarme con la cita? Dice, ustedes son de su padre el diablo, cuyos deseos quieren cumplir. Juan 8. Listo. Yo tengo aquí un versículo 44. ¿Sí? Juan 8:44. Ok, perfecto, muchas gracias. Voy a anotarlo ahora acá para que no se me pase. Listo. Dice, si Dios fuera su padre, les contestó Jesús, ustedes me amarían,
porque yo he venido de Dios y aquí me tienen. No he venido por mi propia cuenta, sino que Él me envió. ¿Por qué no entienden mi modo de hablar? ¿Por qué no pueden aceptar mi palabra? Versículo 44. Ahí es donde está. Ustedes son de su padre, del diablo, cuyos deseos quieren cumplir. ¿Los deseos de qué? De mi carne. ¿Y quién está diciendo, ese es mi hijo bien? Pues el diablo. ¿Sí nos estamos dando cuenta de eso? Ahora, pilas, porque un hijo de Dios puede comportarse no digno de un hijo de Dios y no quiere decir que sea un hijo del diablo. Y hay que tener cuidado con eso, ¿sí? Yo puedo ser hijo de me dicen, ¿quién es tu papá? Yo, Dios es mi papá. Y si yo me estoy portando mal, puede venir alguien y decirme, hey, pero no te estás portando como un hijo de tu papá. ¿Qué pasa, brother, ahí? Un ejemplo claro de eso, David. ¿Sí o no? Sabemos que David, ¿hijo de Dios o no hijo de Dios? Hijo de Dios. Y cuando llega Natán y le dice, imagínate que pasó esto con esta ovejita y no sé qué, que se muera. Ese eres tú, no te estás portando como un hijo digno de tu papá. Y ahí está la cachetada con amor. O sea que nosotros podemos ser hijos de Dios y no comportarnos como dignos hijos de Dios, sí. ¿Podemos estar haciéndole pataleta a Dios? Sí. Independientemente de la edad que tengamos, uno le puede hacer pataleta a Dios. ¿Está bien? Bueno, eso es otra cosa. No está bien comportarme como un hijo indigno de mi padre. Y ahí la cosa. ¿Listo? Muy bien. ¿Cómo te comportas tú? ¿Como un digno hijo de Dios? ¿Quién es tu papá? Otra vez recordando esa pregunta, ¿quién es tu papá? Son preguntas que son para que no se conteste, sino que yo me las haga en mí mismo, ahí sentadito con mí mismo, y yo diga, bueno, finalmente ¿yo qué? ¿En dónde estoy? ¿Sí? ¿Todavía soy de ira o no soy de ira? ¿Ya soy de Dios o no soy de Dios? ¿Me comporto como hijo de Dios o no me comporto como hijo de Dios? ¿Qué es lo que está pasando? Algo está pasando y algo debo yo hacer, ¿sí? Y si no me estoy comportando como un digno hijo de Dios, sí hay una palabra que uno debe hacer, y es arrepiéntete. Y compórtate como un digno hijo de tu papá. En algún momento a ustedes no les pasó, a mí me pasó hartísimas veces, ¿sí? Que yo me portaba pero re mal y iban y le daban quejas a mi papá y me decía a mi papá, pero es que yo no le he enseñado eso. Yo no le he enseñado eso. ¿Usted dónde sacó eso? ¿Te parece que no fuera mi hijo? Y uno por dentro, pero sí es la verdad. ¿No es la verdad? Es la verdad. Bueno, hay algo que es muy interesante y es que lo que está allí, lo podemos ver. Satanás solo es el príncipe del mundo, no el dueño. Satanás solo es el príncipe del mundo, no el dueño. Juan 14, en la Nueva Traducción Viviente dice, no hablaré ya mucho con vosotros porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. Pero la realidad es que ¿quién es el dueño del mundo? Y miremos cómo lo dice específicamente Salmos 24. Versículo 1. La tierra es del Señor y todo lo que hay en ella. El mundo y todos sus habitantes le pertenecen ¿a quién? Al Señor. O sea que el mundo es ¿de quién? De Dios. No es de Satanás. No es de Satanás. El mundo es de Dios. Sí, sabemos que el príncipe y quien está gobernando el mundo, pues es el enemigo. Pero es que el que tiene el mundo en sus manos no es el enemigo, no es Dios. Que a causa del pecado Él es el príncipe y Él es el que está gobernando ese mundo en este momento, eso es otra cosa. ¿Sí? Y tenemos que tenerlo bien presente. Pues Él los echó a los cimientos de la tierra sobre los mares y los estableció sobre las profundidades de los océanos.
Eso fue lo que hizo el Señor. ¿Listo? Entonces tengámoslo bien claro. ¿Sí hay una potestad que está manejando y gobernando este mundo? Sí. ¿Quién es? Satanás, el príncipe. ¿Sí o no? ¿Pero de quién es el reino? De Dios. De Dios. Listo, versículo 39. El enemigo que la sembró es el diablo. Otra vez de Mateo, sí, en donde estamos mirando la parábola. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del mundo. La siega es el fin del mundo. Y los segadores son los ángeles. Si ven que a mí me encanta muchísimo eso, porque a veces uno trata de espiritualizar todo y de tratar de buscarle una simbología a todo. Entonces, que están ahorita Ucrania y Rusia, entonces busquemos en la Biblia dónde está la simbología de todo eso. Pues puede que haya, o puede que alguien le pegue, o puede que alguien no le pegue, pero es que Jesús aquí le pega, porque Jesús está dando específicamente el punto de lo que él quiere decir, y es que el enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del mundo, y los segadores son los ángeles. Ahora, versículo 40. De manera que como la cizaña recogida y quemada en el fuego, así será el fin del mundo. Si nos estamos dando cuenta que la cizaña que crece en el mundo y también en la iglesia, si hay cizaña, va a pasarle algo, y es que va a ser recogida y va a ser quemada en el fuego. Versículo 41. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que causan tropiezos y a los que hacen maldad, o sea, la cizaña. ¿Cierto? Y los echará ¿en dónde? En el horno de fuego. Y esa palabra horno de fuego a mí me acuerda de los 3 amigos de Daniel. Y ese horno de fuego no va a ser Nauconosor, que le dijo que le echaran más leña al fuego, ¿no? ¿Cuántas veces? Ya no me acuerdo, pero muchas veces. 7 veces más, ¿no? Pues imagínense eso exponencial en el infierno, porque eso va a ser así. Eso no va a ser, échenle 7 varitas más ahí al horno, en donde vamos a quemar la cizaña. No, eso no va a quedar en la ceniza. Estamos hablando del infierno. Allí ahora, ¿cómo será ese horno? El horno del que estamos hablando de Daniel, esos 3 salieron bien del horno, por supuesto porque los cuidó el Señor, ¿sí? Pero mire, ese tipo de horno ahora del que estamos hablando, ¿qué es lo que va a haber en ese horno? Allí habrá llanto y crujir de dientes. Y eso a mí me pone los pelos de punta, me da escalofrío. Porque es así, o sea, allá no vamos a fiesta. No va a ser así. Va a haber llanto, y mucho llanto, y crujir de dientes. Versículo 43. Entonces los justos, ¿quiénes son los justos? El trigo. Y ese trigo justo es justificado ¿por quién? Por el Hijo del Hombre. Esa es una parte muy importante. Resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. ¿Sí se dan cuenta que hay justicia? Nos damos cuenta que hay justicia por parte del Señor, en donde los justos no van a ser quemados en el horno. Y no va a haber llanto ni crujir de dientes, sino va a haber resplandor como el sol, y el sol resplandece muchísimo. ¿En dónde? En el reino de ¿quién? De su Padre. De su Padre. El que tiene oídos, que oiga. ¿Se acuerdan que hablamos en el contexto de las características de la parábola que dice que el que tiene oídos que oiga, que fue lo mismo que pasó en la anterior parábola? Y se acuerdan, o más bien para tratar de refrescar la mente, ese que tiene oídos que oiga
también se escucha en otro libro. ¿En cuál? En Apocalipsis, cuando le está hablando ¿a quién? A las iglesias. O sea que ese, el que tiene oídos que oiga, es para nosotros específicamente también. Entonces, que no nos pase lo del dicho boyacense que le entra por aquí y se le sale por aquí, sino que acordémonos que es entender y obedecer según el original de oír. Ese oídos es de ese original griego que miramos, de entender y obedecer. ¿Y qué hay que entender? Que ¿quién es el dueño entonces del campo? Jesús. Yo no soy el dueño del campo. Entonces yo tengo que entender que yo no soy dueño del campo, que yo soy trigo, pero yo no soy dueño del campo. Y que ni el dueño del campo está diciendo que corten la cizaña, mucho menos yo voy a hacer algo que no dijo el dueño que hiciera. Y el obedecer es porque cuando uno a veces se le olvidan este tipo de cosas, uno lo puede hacer. Y uno tiene que acordarse que tiene que obedecerle al dueño del campo, al Señor, que yo no soy juez. Listo. Muy bien. Entonces, recordando los puntos, la importancia del reino de los cielos. Hay gran importancia del reino de los cielos. Punto número 2, el tiempo manifestará la naturaleza de la semilla. Y ese es bien importante porque finalmente dentro de una iglesia, hasta dentro de una iglesia, uno se da cuenta al final cómo se comporta la semilla y si es falsa o no es falsa. ¿Con qué? ¿Con el tiempo o no? Con el tiempo, ¿cierto? Punto número 3, Dios es paciente. Dios es paciente, amoroso, justo y todo lo hace al tiempo. No lo olvidemos. Y que gracias a esa paciencia, miren, esa paciencia es tan importante. ¿A quién quiere que venga el Señor ya? Ahora a mí me dan ganas de decir, Señor, ten misericordia que llegue mi familia primero antes de que tú vengas. Porque si no es así, mi familia sería cizaña. Y sabemos en dónde va a terminar la cizaña. Entonces que sí queremos que el Señor venga, pero que tenga misericordia también. Y que ojalá, esas personas que uno aprecia tanto, puedan reconocerlo a Él y tener esa potestad de ser hijos de Él. Resultados de la siega. Ese punto, ese 4 que es el importante punto acá de esos resultados de la siega y la justicia de Dios, cómo se va a manifestar tanto en la cizaña como en el trigo. Y el punto número 5, ¿quién es tu papá? ¿Quién es tu papá? A eso agreguémosle cómo nos comportamos si nuestro papá es Dios y recordar nuevamente, ¿quién es mi papá? Porque si mi papá es así, yo debo parecerme a mi papá. Yo debo ser un digno hijo de mi papá. Oremos. Padre amado, Señor, gracias. Gracias por este tiempo que nos permites ver tu palabra, Señor. Gracias por tu escritura. Gracias infinitas, Señor, por explicar tú una parábola que podemos desdibujar humanamente, Señor, pero que por tu favor y gracia la podemos entender, Señor, molidita. Nos la has dado en plastilina, Señor, para que la podamos entender. Te rogamos por cada una de las personas que hoy está oyendo tu mensaje, Señor. Que, Señor, cale hasta lo más profundo de nuestros corazones. Que nosotros aceptemos que el Rey eres tú y no nosotros. Que nosotros entendamos que fuimos hijos de ira y que ahora por tu gracia es que tenemos ese título de ser hijos de Dios y es por ti. Gracias, Padre Santo, por ese privilegio tan grande. En el santo y poderoso nombre de tu Hijo, en Cristo Jesús. Amén.